Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenidos una vez más. Hoy voy a compartir con ustedes este trabajo que voy a hacer hoy en el arranque, en el motor de arranque de este motor DF115 Suzuki 4 tiempos, ¿ok? Tiene un ruido en el arranque cuando se le da al switch que activa el arranque, suena un ruido como a reseco en las bocinas. Entonces vamos a darle un servicio, ¿ok?, de mantenimiento, vamos a desarmarlo completo, lo voy a sacar, lo voy a llevar a la mesa. Lo voy a desarmar completo lo más que pueda y vamos a lubricarle las bocinas y bueno, las bocinas, que es donde gira el inducido, ¿ok?, que es el que gira y es el que suena cuando está reseco, ya que no tiene lubricación dentro. Entonces, bueno, ahora yo voy a sacarle la tapa. Les recuerdo que hay otro video, perdón, de este motor, del cambio de ánodos, ¿ok? Por ahí lo tienen en el canal, del cambio de ánodos internos del bloque, no los superficiales de afuera. Bueno, yo ahora voy a sacarle la tapa, ¿ok? Y les voy a traer la cámara para acá y les voy a decir qué es lo que vamos a sacar aquí arriba, ¿ok? Qué es lo que voy a sacar, y después les posiciono la cámara para que empecemos el trabajo. ¿Vale? Bueno, empezamos. Bueno, se los muestro un poquito entonces, ¿ok? Esta es la tapa que vamos a sacar, ¿okay? Aquí arriba va sujeta con dos gomas, una por aquí, una por este lado, ¿ok? Y este tornillo de aquí que es de pala y de estría, ¿vale? Una vez que yo saque el tornillo, jalo, pues las gomas son a presión, jalo esta tapa, ¿ok? Para poder ver mejor el arranque, ya que el arranque lo tenemos aquí, ¿vale? Una vez que saque esa tapa, voy a sacar el cable positivo. Lo primero que tienen que hacer siempre es desconectar el desconectador o el master switch, ¿ok? Ponerlo en off. Si no tienen desconectador o master switch, sacarle el borne positivo a la batería, ¿ok? Porque vamos a manipular el cable positivo aquí y donde pegue con tierra se hace un cortocircuito. Vale, entonces lo primero que sacaré es el cable positivo, ¿verdad?, del arranque. Después voy a sacar aquí, tenemos un tornillo con un dado 12, ¿vale? Esta abrazadera que está aquí es la que lo sujeta en la parte de aquí abajo inferior, y luego tenemos dos tornillos 14 milímetros aquí arriba. Entonces en total tenemos que sacar dos tornillos, el cable y este tornillo, ¿ok? Para sacar el arranque. Bueno, de todos modos ahora lo van a ver paso a paso todo lo que yo voy a hacer. Bueno, más o menos les explico un poquito. Aquí tenemos el deflector de aire, ¿ok?, de este motor. Aquí tenemos adentro, esta es la caja donde está guardada aquí adentro la centralita, los relés y los componentes eléctricos. Estos son los ánodos que cambié en el otro video, ¿ok? Este que tenemos por allá abajo, y estos dos, ¿ok?, son los ánodos. Esta es la tapa de enfriamiento del escape. Aquí está el rectificador de corriente enfriado por agua también. Tenemos las bobinas de ignición con sus 4 cables de bujía. Tenemos la bomba mecánica, ¿ok?, de gasolina, bomba mecánica o de baja. Tenemos el filtro de gasolina. Tenemos la releta de los inyectores. Por aquí atrás del múltiple de admisión tenemos el envase de la bomba de gasolina eléctrica. Y tenemos el múltiple de admisión, y por supuesto por aquí adelante tenemos el cuerpo de aceleración, pues, del motor, ¿ok? Por aquí arriba tenemos termostato. Esto también lo saqué junto con los ánodos porque le hice un barrido al sistema con agua. Dejé correr agua y sacamos mucha basura de ahí, ¿ok? Saqué la cola y lo metí la manguera por abajo por el tubo y le hice un barrido a todo el bloque, a sacarle todas las impurezas que tenía de los ánodos malos. Bueno, ok, tenemos eso. Voy a posicionar la cámara entonces para centrarnos ya entonces en lo que vamos a hacer, que únicamente es recuperar este motor de arranque de este motor, ok. Bueno, entonces ahí lo tenemos, ok. Ya paré la cámara, vamos entonces. Lo primero que voy a sacar es el tornillo este de aquí arriba, ok. Voy a sacar entonces la tapa protectora del plato aquí magnético. Vale, sacamos con el destornillador la gomita, ¿ok? Simplemente la jalamos, vale, ya sale. Aquí está una gomita y aquí está la otra gomita. Y aquí tenemos donde va el tornillito. Vale, apartamos esto. Aquí vemos ya claramente síntomas de este color, ¿ok?, que tenemos aquí. Este color como de óxido es de la bocina. Ahorita se los enseño aquí. Bueno, ya ahorita se los enseño cuando baje el arranque. Esto es polvillo de carbón
o de la bocina, ¿ok? Del arranque, todo esto, toda esta mancha que tiene esto de este color por aquí, ¿vale? Es desgaste de alguna manera u otra. Ya lo veremos ahora con el agua. Vale, aparto esto por aquí. Vamos a sacar entonces, como les dije, el cable positivo con una llave 12, ¿ok? Aflojamos. Vale, tenemos la tuerca, sacamos el cable con cuidadito, ¿vale? Le ponemos su gorrito, igual está apagado el desconectador, ¿ok? Que no pase, no haya un cortocircuito. Sacamos el otro cable que tiene, ¿ok? Le estoy sacando, son dos cables, el positivo grueso y este fino, ¿vale? Lo apartamos. Muy bien, y ahora vamos a sacar con un dado 12, vamos a sacar este tornillo que sujeta la parte inferior del arranque, ¿ok? Y también tiene los cables negativos o de masa pegados ahí en este tornillo. Vale, entonces saco el tornillo y aparto los dos cables. Aquí tenemos dos cables más, el grueso negativo y uno negativo, otro negativo que tiene pegado ahí. Vale, ya lo tenemos despegado aquí atrás, aquí en la parte de abajo, perdón. Vamos a sacar los dos tornillos 14. Vale, pongo el dado 14 y aflojamos. Vale, saco uno completo. Saco el otro con cuidadito porque ya el arranque en teoría está suelto. Vale. Una vez que lo tenga ahí, todavía me queda un cable, ¿ok? Que es el de la señal del arranque que va en el automático. Ahora lo saco. Vale. Vamos a meter un destornillador por aquí atrás. Vale, lo despegamos. Lo despegamos. Fíjense que lo que hice fue subirlo, ahí quedó la arandela, la abrazadera que lo agarra. Vale, y aquí le voy a sacar ahora el cable de la señal del arranque. ¿Ve? Que va aquí. Positivo, señal, y los negativos aquí en la abrazadera. Vale, aquí tengo el arranque. Fíjense lo que les decía aquí arriba, ¿ves? Todo este color y este polvillo. Entonces me lo llevo a la mesa y seguimos el trabajo allá. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es con un destornilladorcito de pala, ¿ok? Vamos a marcar la goma, ¿ok? Se lo digo por ustedes, para que no se confundan. Vale, la goma tiene una caída. Aquí asienta atrás en el bloque, tiene su marca de donde asienta. Y aquí adelante tiene esta media luna. Vale, le hacemos aquí una marquita, una X aquí. Ya sabemos que ahí es donde vamos a poner la gomita, ¿ok? Cuando armemos. Vale, apartamos la gomita. Vamos a marcar, ¿ok? Vamos a marcar el arranque, ¿ok? Igual con el destornillador. Le hacemos una rayita, ¿ok? Que marquemos la parte de arriba y esta y aquí igualmente, ¿vale? Ya cuando vayamos a armar buscamos las marcas que hicimos, ¿ok? Y para que nos quede bien, pues. Vale. Bueno, próximo paso, vamos a soltar aquí con una llave 12, ¿vale? Vamos a sacar este gorro un poco y vamos a sacar el cable que sale del automático, ¿ok? O el relé hacia el arranque. Es cuando le damos al switch, este señor le pasa la corriente al arranque para que gire. Vale, aflojamos con una llave 12. Saco la tuerquita. Vamos a liberar el automático del... Sacamos la arandelita y sacamos el cable, ¿ok? Vemos que es abierto para poder meterlo más cómodo porque es cortico. Vale, lo apartamos. Sacamos el gorrito para que no nos moleste por ahora también. Vale, muy bien. Entonces ahora vamos a aflojar los tornillos 8 milímetros, ¿ok? Ya previamente lo tenemos marcado. Vale. Tenemos las marcas, vamos a aflojarlo entonces y abrirlo. Vale, vamos a aflojar entonces los tornillitos 8 milímetros.
Va, sacamos uno. Aquí salió polvillo de carbón. Vale, sacamos el otro. Vamos a abrirlo. ¿Ok? Con un destornillador con cuidadito. Metemos por ahí. Metemos por ahí. Aquí ya viene esta goma. Vamos a agarrarla, ¿ok? Para que no salga. No va a salir igual. Si viene para afuera. Vale, vamos a jalarlo. Muy bien, no sé si están viendo bien, déjame revisar. Vale, tenemos el enducido afuera. ¿Ok? Tenemos el enducido con los campos. Los campos son los imanes. Vean cómo está el polvillo aquí del carbón. ¿Ok? Vamos a ver, esperemos que no estén desgastados y lo que tengamos es que limpiarlos y siga funcionando. El arranque está funcionando bien igual. Vale, de una vez que tenemos esto abierto, revisamos que estén bien pegados los imanes del campo. Ok, bueno, ya salió, lo revisamos bien. Vamos a marcarlo también. Le ponemos una flechita así hacia la parte de arriba. Ok, que ya sepan, no vayan después a voltear esta pieza, porque entonces giraría al revés el motor de arranque. Vale, entonces revisamos esto se ve perfecto. Vale, lo aparto porque lo que hay es que lavarlo. Vamos a abrir aquí. Vale, aquí vemos los piñones. Aquí todo esto lo tenemos que desarmar. Me interesa ver los carbones. Voy a tratar de aflojarlo. Vamos a aflojar en la carbonera, ¿ok? Son estos tornillitos de estría que tiene aquí. Aquí no hay pérdida porque el cable va en esta posición, no tenemos que marcar nada. Vale, sacamos los tornillitos y los sacamos completo, a ver qué pasa. Vale, no salía porque este modelo sacamos la gomita, ok, para poder liberar la tapa. Aquí abajo tenemos la bocina, ahora la vemos después. El inducido no salía, pues la estaba jalando ahorita porque tiene esta grapa que hay que sacarle aquí. Okay. Vamos a sacársela. Vale, le sacamos la grapita y ahora sí voy a poder sacar el inducido, okay, de la carbonera. Vale, lo sacamos. Vale, vemos los carbones que están perfectamente bien, gracias a Dios, están largos. Fíjense el ancho del inducido del colector, ok, están nuevos. Vale, ok, la carbonera está de lavarla. Vamos a probar la bocina esta de aquí abajo, ok, limpio un poquito. Vamos a meter el inducido en donde él gira allá abajo, ok, y vamos a ver si tiene juego axial. No así, porque así va a tener, porque esto va fijo después con la tapa, el campo, y no se mueve. Axial así, ok, en este movimiento. Vale, entonces este no es el caso. Vale, está apretadito esta parte allí. Vale, ahora después revisamos la bocina del de arriba. Hasta aquí vamos bien. ¿Que estaba reseco esto de abajo? Sí, la bocina está reseca, ¿ok? Y todo este polvero es el polvillo del desgaste del carbón, ¿vale? Que se va quedando por ahí. Entonces, limpieza con todo esto. Tenemos el colector bien, ¿ok? No tiene, ya le he hecho su lijadita ahora después, no tiene ninguno roto, ni cariado, ni nada, ¿ok? Ni se ve sobre recalentado, el barniz está completo. Vale, lo apartamos, lo que hace falta es lavarlo. Vale, vamos con esta parte. Vamos con esta parte completa para afuera. Vamos a aflojar. Vale, vamos a aflojar el automático, vale, porque tiene la pieza que empuja el arranque hacia arriba cuando le damos a la llave. Vale, aflojamos aquí los dos tornillos 10 milímetros. Vale, nos fijamos cómo va.
va con el de señal hacia el lado de atrás, ¿vale? Hacia el lado de atrás de los tornillos. Vale, ya se está saliendo todo esto. Lo sacamos con cuidadito todo, ok, y que igual lo vamos a lavar. Vale, seguimos por aquí. Sacamos los tornillitos del automático, vale, y vamos a sacar esta pieza ahora sí poco a poco. Vale. Sacamos el automático de su sitio. Vale, fíjense que nos viene con esta piecita de plástico, ok, que nos agarra el Bendix para que suba. Okay, se lo voy a desarmar mejor así para que lo puedan ver. Nos agarra aquí, vale, el Bendix. Y hace esto. Cuando esto le damos a la llave, esto hunde, ok, esto hunde y empuja esto hacia arriba, ok. Empuja esto hacia arriba para que agarre la cremallera o el plato y empiece a girar y enciende el motor. Vale, bueno, apartamos esto. Vamos a ver. Esta parte aquí arriba va sobre una rolinera. Ok. Aquí abajo vemos la rolinera. Claramente. Vale, la rolinera está bien, no tiene ningún juego. Vale. Va agarrado sobre rolinera aquí. Toda esta pieza la arranca. Entonces no tiene problemas ahí tampoco. Tendríamos la bocina de aquí abajo, era la que estaba sonando entonces. Estaba seca, ¿ok? Ahí la podemos ver que no tenía nada de grasita. ¿Ok? Estaba reseca, es de bronce. Vale. Y bueno, aquí lo que nos toca es, no tenemos desgaste en la bocina, que era lo principal. Estaba reseca, estaba sonando lo que yo decía. Y bueno, vamos entonces, voy a lavar todas las piezas, las voy a poner ordenaditas aquí otra vez y vamos a empezar el arranque desde cero. ¿Okay? Aquí sacamos esto sin problema, ya esto no se nos desarma. ¿Okay? Ya les explico ahora cómo arma todo. Vale, ya tenemos todas las piezas afuera del arranque. Carcasa, Bendix, la tapa porta bocina, automático, todos los piñones, el inducido y bueno, todo lo tenemos allí. Ok, vamos entonces a lavar y ahora le grabo para armarlo. Bueno, vamos a hacerlo. Ya están todas las piezas limpias, ok. Ojo con esta rolinera cuando estén lavando las piezas, no mojarla de gasolina. Lo último que queremos, aunque ellas son selladas, lo último que queremos es que se le lave la grasa que tiene original adentro de cuando vienen nuevas. Lo lavan hacia abajo, ok, para que no le caiga gasolina ahí. Bueno, vamos a empezar mal, ok. Aquí están todas las piezas del arranque. Yo voy a concentrarme en esto, voy a ir haciendo, ok, y ustedes van viendo. Aquí voy, vamos a usar grasa y aceite, ok. Lo puse más lejos para poder yo maniobrar mejor, porque tan cerquita no puedo trabajar. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es echarle grasa aquí al Bendix, donde corre el rodamiento. Acompañado de la grasa, un toque de aceite. ¿Ok? Así lo hago yo. Vale, vamos metiendo. Presentándolo ahí. Estas piezas tienen una posición. ¿Ok? Antes de meter esto, seguidamente tenemos que, déjame explicarle antes de meter esto. Este alambrito que vemos aquí, ok, va aquí. Déjenme para que lo vean bien. Vale, va aquí en esta ranurita, el alambrito. Pero ya no podemos dejar que se nos salga de allí. Vale, entonces tenemos que ir derechito como podamos, guiar el Bendix, ok, dejarlo por ahí. Esta es otra cosa, ok. Esta tapa tiene una caída, vale. Tiene una caída donde tiene los dos huecos de los tornillos que agarran después. Tenemos que poner los huecos de los tornillos donde es, ok. Entonces esta tapa entra ahí. Antes de meterla, ok, vamos a ponerle el automático. Tiene una gomita, ok. Más o menos tiene la marca aquí porque se le queda marcada ahí. Vale, entonces la presentamos. Agarramos aquí, metemos en el huequito este plástico, vale, ok, ahí entró.
metemos la gomita. Déjame ver cómo se lo hago al revés. Metemos la gomita, vale, ahí donde va, que no puedo al revés, tengo que trabajarlo así. Vale, la gomita queda ahí atrás, ahí bien puesta. Ok, y la prueba que le tenemos que hacer a esto antes de meterle los tornillos al automático es esto. Vale, si esta pieza nos hace esto, es que esto nos quedó bien puesto. Si esta pieza no se mueve o está pegada, trancada, entonces nos quedó mal, ¿ok? Entonces ahorita mismo voy a meterle los tornillos al automático. Ponemos un poquito de grasa de una vez, ¿vale? Y metemos los tornillitos. Él lleva una juntica, ¿ok? La juntica la tiene puesta con una empacadura. Vale, esto es lo primero que vamos a hacer. Una vez así, lo apretamos de una vez con el dadito 10 milímetros. Vale, ya él busca su posición. Vale, aprieto. 12, 15 libras por lo menos. Vale, tenemos esto. Entonces, como les digo, volteamos, nos está funcionando y nos quedó bien donde vamos a meter los tornillos. Vale. Lo que nos sigue aquí es grasita, ok, mucha grasita. Por aquí van los piñones. Vale, metemos grasita y le metemos el piñón. ¿Qué pasa con el piñón? Que el piñón también tiene unas muecas, un cuadrante, ok. Déjenme ver cómo se los muestro. Tenemos esta parte chata y esta de abajo chata. Esas partes chatas van exactamente donde va el tornillo, los tornillos, ok. Las partes chatas donde van los tornillos, vale. Ahí nos calza perfectamente, ok, el piñón grande y nos deja pasar los tornillos, ¿vale? Lógicamente. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Meterle grasa también aquí dentro, donde va a correr los piñoncitos estos pequeñitos que ya se los vamos a meter, ok. Eso es lo que estoy haciendo porque esta es la vida aquí de esto. Vale, echamos un poquito de grasa también aquí, en donde vamos a meter cada uno de los piñoncitos. Los piñoncitos tienen un rodamiento, son de rolinera, ok. ¿Dónde está? Aquí son de rodamiento. Entonces los metemos, ok, cada uno, vale, y ya lo tenemos ahí. Fíjense que le doy vuelta al Bendix, ok, para que se llene bien de grasa todo. Sin embargo, le vamos a echar un toquecito más a cada uno aquí arriba, vale, y lo vamos a dejar así para cuando le ponga la tapa se riegue todo. Esta gomita, vale, también tiene su posición. Tenemos igual que dejarle la caída de los tornillos, vale. Es algo así. Déjenme explicarle bien. Esta goma es chata por abajo, ¿ok? Es chata por abajo y por arriba es redondeadita. La parte redondeadita va hacia arriba y la cónica va hacia abajo. Déjenme ver bien cómo va esta goma, porque esta goma tiene que dejar pasar los tornillos, ¿ok? Y me parece que va ahí. Ahí es donde nos va a dejar pasar los dos tornillos, ¿ok? Uno por aquí y uno por aquí. Y cada una de las guías caen donde tienen que caer. Claro, esto lo aprieta esta tapa ahora, ¿vale? Simplemente metemos la tapa, es indiferente como la metamos con este relieve hacia acá afuera, ¿vale? Metemos la tapita, igualmente buscando los tornillos, ¿ok? Los tornillos que los tenemos aquí y aquí, ¿vale? Ahí es donde vamos a poner eso, con cuidadito con esta goma, vale, ahí la ponemos, ok, ahí es donde va. Vamos a empujar la gomita un poquito para adentro, que ya estaba como medio dobladita, pero no pasa nada, el tornillo pasa por ahí, como les digo, ok. Y bueno, vamos a dejar esto por aquí, así tal cual.
¿vale? Así tal cual, se va a querer salir. Vale, vamos a dejarlo ahí porque ahora después lo volvemos a poner cuando ya terminemos esto. Vale, vamos ahora con la parte del enducido. Vale, echamos un poquito de aceitico, ¿verdad? Una gotica a cada uno de los carboncitos, ok, por los dos lados. Esto para evitar de que le damos, claro, le damos varias veces, adentro y para afuera, ok. Esto para que no se pegue. Vale, ya lo tenemos. Ok, vamos a meter los carbones en el enducido, ok, para después meterle su grapa en el lado de atrás. Vale, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a ir metiendo poco a poco los carbones. Vale, meto dos por aquí. Vale. Vale, ahí lo tengo. Vale, metí los carbones en el enducido. Vamos a meterle la grapa que lleva él. Vale, ponemos un poquito de grasa aquí. Igualmente aquí lleva grasa porque aquí va donde corre en la bocina el enducido. Vale, le metemos su grapa ahí. Vale, le metemos la grapa. Ahí lo tenemos ya. Ahora lo que tenemos es que está pendiente porque hay unos tornillos. Ok, aquí están estos dos. Vale, que caen aquí en la tapa después. A ver, vamos ahora que lo tenemos así. Vamos a meter el campo en el enducido de una vez, ok. Entonces buscamos la marquita que le hicimos hacia arriba. Vale, entonces esta es la parte de arriba. Metemos el enducido por aquí. Vale, buscamos la mueca donde cae la goma. Vale, la goma cae ahí. Ya después lo que hace es que cae en esta tapa también, ok, que ya se la vamos a meter de una vez todo para después meterlo completo. Entonces vamos a echarle grasita como les dije aquí, que es donde va a correr en la bocina, ok, en la bocina esta. Echamos un poquito, pero muy poquito, ok, ahí con un poquitico de aceite también, vale, que lo reciba ahí, que se va a hacer algo mejor que la grasa con el aceite. Bueno, entonces ahora sí, vamos a buscar, ok, de cuadrar los dos tornillitos, 1 y 2, estos dos pequeños, perdón. Estos dos son los grandes de agarrar el arranque, aquí lleva dos pequeños, ok, que son los que agarran contra la carbonera. Entonces voy a meter más o menos, me solté el tornillito. Vamos a meter la gomita aquí primero en la corredera. Vale, una vez que entra la gomita, ya entra todo más fácil. Antes de cerrar, vamos a voy a buscar un destornillador más finito que pase por aquí. Vale, aquí lo tengo. Vale, cuadro más o menos el huequito, meto de este lado. Vale, no lo aprieto todavía, meto de este lado. Vamos a echar un poquito de grasa. Vale. Lo ajusto y voy a sacar el otro para echarle grasita, que esto, si no, después se pegan, cuando los vayan a querer volver a sacar, se pegan. Que les iba a comentar, yo creo que esto le cambiaron los carbones alguna vez, y todo ese sucio que tiene allá era de esa carbonera que se la habrá gastado, que habrán cambiado, todo el sucio que tiene en el motor y todo lo que tenía esto pegado, porque no cuadra, está todo bien. Tiene que ser que alguna vez se le dañaron los carbones, se le gastaron completo y no limpiaron aquello en el motor ni nada.
Le cambiaron las carboneras y lo montaron otra vez. Bueno, ok, ahí lo tenemos. Ok. Ahí lo tenemos ya. Ahora sí llegó el momento de meterle. Aquí pendiente siempre de la goma, ok. Que ella tiene unos dibujitos que caen en las muecas. Son 3 muecas aquí, 3 muecas aquí. Vamos a meter entonces, ahora sí vamos a buscar la marca que le hicimos al arranque. Vale, le hicimos una marca, aquí la tenemos, ok. Y le hicimos una marca de este, que aquí la tenemos, ok. Entonces esto va más o menos así. Vamos a meterle grasa a esto. Todos estos dientes que entran en ella, entran en los piñones chiquiticos que vimos. Y este lápiz entra en una bocina allá adentro. Vale, entonces sí, vamos a ver si se los pongo por aquí ya que lo vean. Tenemos la marca aquí. Tenemos la marca aquí. Voy presentando de una vez, ok. Ella va a caer en los dientes. Perdón, vamos a meter esto, se me estaba olvidando. Ya yo decía que veía todo muy claro. Metemos esto con la parte hacia afuera, el relieve. Cuadramos esto en donde van a ir los tornillos. Vamos a hacerlo aquí así. Vale, ahí lo tenemos. Y entonces ahora sí vamos a meter que esto hay que cuadrarlo muy bien, de manera que después los tornillos pasen, los largos. ¿Okay? Vale, entonces buscamos las marcas nuevamente. Tengo una aquí y tengo la otra aquí. Vale, voy a presentarlo así y damos vueltica a que caiga. Ahí cayó y ahí lo tenemos en la marca. Ahí. Ok, marca con marca y aquí abajo marca con marca. Entonces vamos a agarrarlo ahí duro. Vamos a echarle grasita aquí. Ok. Y vamos a meter en los tornillos largos. Vale, tiene que pasar. Ahí está. Pasaron. Agarrar la herramienta. No lo puedo soltar, tengo que ajustarlo ahí para que no se me desarme. Ok. Bueno, ya lo tengo ajustado de este lado, suelto. Ok. Y vamos a apretar. Vamos a usarlo. Vale, ajustamos ahí. Él va cuadrando poco a poco. No podemos apretar todo uno solo de una vez. Un poquito uno, un poquito el otro. Y así lo vamos llevando. Vale, y este ajustó. Y este ajustó. Lo apretamos. Unas 10-12 libras también. Vale. Rectificamos los tornillos de estría de la carbonera, que estén bien apretados. Vale, ahora, muy bien, ahí lo tenemos. Vamos a ver. Vamos a agarrarlo con el trapo. Vale, ahí está dando vuelta. De todos modos lo voy a probar ahorita aquí con una batería antes de montarlo allá, ya que allá no le voy a hacer ninguna prueba. Vale, tenemos entonces el cable este. Vamos a meterle el gorrito. ¿Okay? Le metemos el gorrito al cable. Metemos el cable ahí donde va. Metemos la arandela. ¿Okay? Metemos la tuerca. Vale, y nos está quedando como va. ¿Okay? Con el de starter por el lado de atrás, el de la señal y el, perdón, vamos a poner, ves, aquí me estaba equivocando. Este no va aquí, aquí va el positivo, el grande, este va aquí. ¿Ok? Este va en este primero, ahí es donde va. Ok, ahí es donde va. Queda este libre para el positivo grande que tenemos allá en el motor. Vale, entonces
apretamos. Vale, vemos si la gomita nos quedó bien antes de apretar. Okay. Tiene que tapar. Vale, ahí va a taparlo. Entonces ahora sí lo apretamos. Vale, lo apretamos. Apretamos duro. Vale, le metemos su goma. Ahí lo tenemos, ok. Ahí tenemos el arranque tal cual lo traje yo para la mesa. Vamos a ponerle su goma. Dijimos que la media luna esta en una X que marqué aquí abajo. Ok, le ponemos su goma. Ahí la tenemos. Ahí cayó todo a donde va. Esta mueca cae aquí en el cable, perfecta. Ahí mismo es. Vale, lo tenemos listo de montar. Voy a probarlo aquí un toquecito a ver cómo, qué tal antes de montarlo. Bueno, aquí lo tengo, lo pegué a tierra aquí con este alicate de presión, le metí el cable positivo con la batería a donde va el positivo del motor, ok, y con un pulsador manual, ok, del positivo a la señal de ignición, ok, del starter. Voy a probarlo. Vale, ahí vemos. ¿Por qué lo hago así? Bueno, porque si montamos esto allá en el motor y después no nos quedó bien, tenemos el doble trabajo, volverlo a bajar. Mientras que así ya lo estoy probando yo desde aquí completo. ¿Okay? Tanto el automático, ¿okay?, que dispare, como que el arranque funcione. Vale, lo tenemos. Bueno, vamos a instalar entonces el arranque, ¿ok? Volvemos ya le eché grasita, ¿ok?, a la goma, un poquito. Vale, la ponemos otra vez ahí donde va, lo más derechita que podamos, ya que esta la va a agarrar la grapa esta, y lo otro asienta allá atrás, en aquella mueca. Vale, vamos directo para la guía entonces. Ya previamente le eché grasita a todos los huequitos donde van los tornillos. Vamos a meter primero que nada el cablecito este, ¿ok?, el de la señal. Vamos a meterlo en el automático, en la señal. Vale, apartamos estos dos cables, nos vamos derechito pendiente de la goma, que no se nos muerda atrás, ¿ok?, de esta goma, que vaya cayendo en su guía. Vale, y metemos. Vale, lo primero que vamos a hacer es, previamente, como les digo, ya le eché grasita a los tornillos. Vale, presentamos ahí uno, presentamos el otro. Vale, para que no se nos caiga. Vamos a ajustarlo. Vale, ajusto ese. Ajusto este. Cambio el dado por unos 12 milímetros. Vamos con este de abajo. Vale, aquí tenemos, acuérdense, unos cablecitos. Metemos el primer cablecito de tierra o más. Metemos el segundo. Esta abrazadera va para allá atrás. Vale, todo así. Metemos con el dadito y el rache para poder poner el tornillo derecho. Vale, lo tenemos y lo metemos. Vale, ahí va agarrando toda la goma bien. Vale, apretamos la masa, la tierra bien, ok. Cambio el dado para el 14 y apretamos aquí arriba de una vez. Ajustamos, aprieto, aprieto. Vale, tenemos eso montado. Vamos a ponerle sus cables positivos. Vale, metemos el primero, uno pequeñito que tenía ahí, y metemos entonces el grande. Positivo principal. Vale, metemos su tuerquita. Ok. Metemos la tuerquita. A ver si la puedo meter ahora. Ok. Y le damos con la llave. Que no se nos pise la gomita pendiente. Vale, agarramos el cable hacia atrás mientras apretamos, pues si no se viene para acá y podemos romper el automático. Vale, lo ajustamos bien. Metemos el gorrito.
de goma. Vamos a agarrarlo con la pinza, ¿vale? Y lo jalamos y lo ponemos donde va. Vale, ahí los tenemos los gorritos. Vale, tenemos instalado ya el arranque tal cual como lo sacamos, todo completico. Y vamos a echar un poquito de grasa que se me olvidó, ok, aquí en el Bendix, en los dientes, para que por más que sea, se moje el principio de los dientes, ok. Cuando yo le dé arranque ahora, le voy a dar un toquecito de arranque a que gire sin con o sea, que no tiene la corriente, para que no encienda ahorita, pues no tengo agua. Pero para verlo cómo gira. Vale, le meto aquí así y él se encarga de regalo ahora en todos los dientes de la cremallera o el volante o el plato magnético. Vale, entonces voy a subir, voy a pasar el desconectador en on y voy a darle arranque. Y ya con esto lo probamos. Vale, voy. Vale, nos ha quedado bien, ahora no suena nada. Bueno, yo voy a apagar la cámara ahora entonces para montar la pieza de aquí arriba, el tapa plato, ok, la tapa que lleva arriba el volante y seguimos. Entonces le ponemos la tapa, ok, esta parte cuadrada va hacia acá, hacia el arranque. Aquí tenemos el tornillo, el único tornillo que lleva va aquí. Vale, vamos buscando las gomitas a donde van en los huequitos, las hundimos ahí y ya nos queda solo meter el tornillo, vale. Metemos el tornillito, apretamos con el destornillador, vale, lo tenemos. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, de esta manera hemos llegado al final, ¿ok?, del mantenimiento de este motor de arranque, de este motor Suzuki DF 115 caballos 4 tiempos. Vale, espero que el video les sirva, les sea de utilidad de alguna u otra manera. Acuérdense que hay un video de los cambios de ánodos de este motor y hay un short del cambio de los retenes del eje superior de la cola, que también estaba dañado. Acuérdense de irle dando like a esos videos y de suscribirse al canal, ¿ok? Dejen sus comentarios con las dudas que tengan, las inquietudes, y yo se los responderé en la brevedad posible. Vale, bueno, muchas gracias. Hasta luego.